Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bienvenidos a este primer stream del renacido canal de Twitch, anteriormente conocido como S de Ciencia, después conocido como S4S TV y actualmente conocido como ALV Show. ¿Qué tal, chavales? ¿Cómo estamos? Y vamos a streamear, como bien le comenté, a mis queridísimos compañeros alumnos del grado de enfermería en la asignatura de bioquímica. Vamos a streamear los temas que mandamos durante la semana en clase, a modo de clases de repaso. ¿Vale? No sé qué os parece, yo creo que va a ir guay, los temas están bastante bien calibrados. Me he traído los casos clínicos también, que veremos, son casos clínicos bastante chulos, he ido seleccionando. Y vamos a pasar a la sala de clase, ¿vale? Que tiene esta pinta de aquí. Muy bien. ¿Qué os parece? Esta va a ser nuestra aula virtual. Nuestra aula virtual. Vamos a darle aquí a que se vea en grande. A ver si me deja. A ver. Esto por acá. Sí, se ve bien. Se ve en grandecito. Chachi pistachi. Ok. Bueno, vamos a hacer una prueba de pasada de diapositiva. Si yo hago así. Vale, muy bien. Genial. Bueno, pues aquí haremos el corte y empezaremos la grabación del repositorio de clases que irá después a YouTube. No sé cuándo lo editaré y tal, pero lo iré subiendo progresivamente. No sé si lo haré yo solo o pillaré algún editor o editora para que me arregle los vídeos, que va a ser un currazo. Pero todo sea por mis niños y mis niñas. Pues bien, vamos a darle al tema 11, que es el que abre el segundo cuatrimestre de esta asignatura de bioquímica, que es anual, en el grado de enfermería. Y el primer tema es enzimología, es una introducción somera, relajada, no diría superficial, porque tratamos en algunos aspectos muy interesantes que profundizamos, relacionados con la enzimología y su importancia en el ámbito clínico. Entonces, lo primero que tendríamos que ver es qué es una enzima. ¿Qué es una enzima? Bueno, una enzima es una estructura proteica, simplemente que su arquitectura está formada por esas cadenas de aminoácidos, una estructura primaria, secundaria, una terciaria, incluso cuaternaria, que actúa como catalizador. ¿Qué es un catalizador? Un catalizador es un elemento, una sustancia, es una estructura proteica, llámalo como quieras, que es capaz de acelerar la reacción química. Una reacción química cualquiera. Que de otro modo, en situaciones naturales, si esos catalizadores no interviniesen, les tomaría miles de años o cientos de años en tener lugar. No ocurren de manera espontánea, que es lo que vengo a referir. Estas enzimas tenemos que entender que son protagonistas de los procesos de metabolismo celular. Es decir, no entendemos el metabolismo si no es con las enzimas, porque están hechas precisamente para eso. Han evolucionado junto con nuestro metabolismo para realizar funciones muy específicas. Y ahora veremos a continuación a qué me quiero referir con esto. ¿Qué características principales tiene nuestras enzimas? Voy a mover por aquí, me pongo acá, vale. Pues realmente lo que os comentaba son catalizadores biológicos, porque aceleran la velocidad de las reacciones, las facilitan. Esto lo veremos ahora, porque como comento en clase, las enzimas son el mayor invento de la naturaleza, el mayor invento que ha dado la evolución, porque son capaces de forzar la realidad, de forzar la física de las reacciones químicas, acelerando esos procesos de una manera que no os hacéis una idea. ¿Cómo lo consiguen? Disminuyendo lo que llamamos energía de activación. La energía de activación, que veremos ahora cómo es la energía necesaria para que una molécula, una sustancia, pase de un estado a otro. Las enzimas, eso sí, son muy dependientes de las condiciones del medio, específicamente del pH y de la temperatura. ¿Por qué digo esto?
Porque no sé si habéis visto alguna vez esos champús o esos geles o esos productos de parafarmacia en los que pone pH neutro. ¿Os suena lo del pH neutro? El pH neutro, como todos sabemos, es el pH 7 dentro de la escala logarítmica que determina la presión de protones de hidrógeno dentro de una solución. El pH neutro es 7. ¿Cómo no tiene ningún sentido aplicar un producto de pH neutro a nuestro cuerpo? Y por una sencilla razón, veréis. El pH, cuando hacemos referencia al pH de estructuras de nuestro cuerpo, hablamos de pH fisiológico. Y hago un ejemplo. El pH de nuestra piel es ácido, en torno al 5,5, 6. El pH de nuestro pelo es mucho más ácido todavía, llegando incluso a 4. 4,5, así. Y ya no, por no hablar, por ejemplo, del pH de la vagina o hablar del pH del estómago, que son pH súper ácidos, súper ácidos. Entonces, todo proceso metabólico, todo proceso bioquímico que se dé en esas zonas estará amoldado a un pH fisiológico para esa zona. No es lo mismo hablar de peptidasas que están en nuestro estómago, que trabajan a un pH fisiológico cercano al 1, que hablar de enzimas como la alfa-amilasa, que está en nuestra saliva, que trabaja a un pH ligeramente ácido en la boca. No es lo mismo. O las enzimas pancreáticas que se vierten en el intestino delgado, cuando continuamos la digestión a nivel del intestino delgado, que son un pH mucho más básico, cercano al 8. Entonces, las condiciones del pH y de la temperatura determinan la función de estas enzimas. Porque como ya sabéis, la función de una enzima, de una proteína, depende de su estructura terciaria. Si yo me cargo la estructura terciaria jodiendo el entorno, jodiendo las condiciones del entorno, acabo perdiendo su función. Y eso es lógico. Esa era una pregunta del examen, por cierto. La mayoría de estas enzimas, de estas proteínas, la mayoría de las enzimas son proteínas. Aunque sí que hay algunas que tienen capacidad, o sea, que son híbridos. Por ejemplo, los ribosomas. Los ribosomas son polimerasas de aminoácidos, que son los que sintetizan, los que traducen el lenguaje del ARN en proteína. Entonces, por un lado, van leyendo, van asociándose a moléculas de ARN transitorias en el tiempo y van traduciendo ese mensaje, catalizando una reacción de enlaces peptídicos, formando su cadena primaria de aminoácidos. Pues el ribosoma no está formado solo por proteínas, sino también por ARN. Entonces, hablamos que son ribocimas. Veréis, esto es muy interesante porque no sé si habéis escuchado en algún momento la famosa teoría del mundo del ARN. El mundo del ARN es una teoría evolutiva que nos habla del origen de las primeras biomoléculas con capacidad autorreplicativa. ¿Qué quiere decir esto? Biomoléculas que sin un catalizador, como en este caso, antes de que se inventasen las enzimas, estas biomoléculas ya eran capaces de autorreplicarse, de perpetuarse en el tiempo. Y este mundo del ARN da una serie de argumentos, esta teoría del mundo del ARN da una serie de argumentos muy interesantes, como que, por ejemplo, los fondos acuáticos de esas charcas, esos océanos, que las condiciones del planeta eran absurdamente insostenibles para nuestros organismos actualmente. Esos fondos estaban hechos de arcillas, y si tú a una arcilla, un fondo de arcillas, le amplías mucho, con un microscopio súper potente, ves que la estructura de esas arcillas tiene forma como de cartón de huevo. Entonces ese cartón de huevo sirve, o se teoriza que sirvió de molde, para que los polímeros de ARN, polímeros de nucleótidos y así también nucleótidos sueltos, se acoplasen ahí y sirviese como molde para que la propia molécula madre, ¿vale? La propia molécula que sirve de molde, se le fuesen acoplando los diferentes nucleótidos y sacase un negativo. Y de ese negativo sacamos un positivo. Sirve como de molde. Pues bien, continuamos con esto. Acá. ¿Qué características generales tiene una enzima? La primera es que son muy eficaces.
Pueden estar en concentraciones muy pequeñas, y aún así catalizar las reacciones de manera muy eficiente y súper rápida. Precisamente porque tienen un alto grado de especificidad. Y esto es la clave. Esta es la clave. Tanto para bien como para mal. Las enzimas tienen un grado de especificidad, es decir, que solamente trabajan con un único tipo de sustrato. Son como el clásico funcionario de tráfico, no sé si habéis ido alguna vez, en el que, no, mire usted, este papel no lo manejamos, esto es en la ventanilla tal. O sea, yo solamente trabajo con este papel y solo hago este sello. Eso es la alta especificidad de las enzimas. Y además, lo bonito que tiene es que no se consumen. Una enzima puede catalizar una reacción y soltar el producto y volver a coger otro sustrato para catalizar de nuevo la misma reacción. Tienen una vida media, eso sí, una vida media determinada pues, por las condiciones del entorno, o bueno, hay proteínas que tienen una vida media más larga y otra que es más corta, también en función de su exposición a radicales, su exposición al oxígeno, en función de dónde realizan su reacción. No es lo mismo la vida media de enzimas que se encuentren en la mitocondria, que están muy expuestas al metabolismo oxidativo. Entonces son susceptibles de ser atacadas por especies reactivas del oxígeno. Entonces se degradan mucho más rápido. Al ser proteína, también están codificadas genéticamente. Están en ese gran libro de la información que es nuestro ADN. Y esto supone un problema y una virtud. La virtud es que ha permitido que todas las rutas metabólicas de las diferentes ramas de las especies que han ido evolucionando a lo largo de la vida sean muy similares. Por lo tanto, hay una coherencia y una cohesión metabólica a lo largo de la historia de la vida. Pero también, por otro lado, al estar codificadas, son susceptibles de sufrir mutaciones. Y este es el kit de la cuestión y gran parte de lo que hablaremos en este temario, este cuatrimestre, las enfermedades metabólicas. Es decir, si yo muto un gen que codifica para cierta enzima clave en un proceso metabólico, voy a provocar una enfermedad metabólica. Y veremos algunas muy interesantes, sobre todo llamadas enfermedades raras metabólicas, que tienen un tratamiento peculiar o un tratamiento muy específico. Hablamos, por ejemplo, se me viene a la cabeza, por ejemplo, la deficiencia de sacarosa isomaltasa, que en los enterocitos del intestino delgado, esa enzima se encuentra ahí y sirve para cortar por la mitad disacáridos como la sacarosa o la isomaltasa, ¿vale? Entonces, esta deficiencia o el mal funcionamiento o una disfunción de esta enzima provoca que en los neonatos, los bebés, cuando empiezan a meterle papillas de verduras, empiezan a sufrir síntomas parecidos a la intolerancia a la lactosa, pero no tiene nada que ver con la lactosa. Es porque su maquinaria enzimática, la digestiva, no puede cortar esa sacarasa, que como sabéis, la sacarasa está formada por glucosa y otra glucosa. Entonces, si no la puedo romper, no tengo accesible esa glucosa para ser absorbida. Y ese disacárido es fermentado por las bacterias del intestino y provoca pues todo el síntoma de distensión abdominal, diarrea, bla, bla, bla. A ver, esto es fácilmente solventable en cuanto se identifica modificando la dieta. Hay otras, por ejemplo, que son otras enfermedades metabólicas, también de neonato, que me viene a la cabeza, es la deficiencia o malfunción del transportador de glucosa galactosa, que está también en las células de los enterocitos. Ya no es que me falte la maquinaria para romper esos disacáridos, sino que no tengo el transportador. Mis enterocitos, mis células del intestino, no pueden absorber esa glucosa. Y no, muy buena Silvia, al no poder absorber esa glucosa, lo que provoca es una hipoglucemia en el neonato que conlleva una cetoacidosis metabólica y un riesgo de muerte, porque esta sí es letal. Entonces hay que proceder con otra serie de protocolos distintos. Pues bien, sigamos. ¿Por qué digo, me voy a mover por aquí, que vuelvo a estar de nuevo en medio? ¿Por qué digo que las enzimas son fundamentales para el metabolismo? Porque son unos
catalizadores brutales, porque son capaces de forzar la física de las reacciones químicas, ya no solamente la química, sino la física, son capaces de modular la energía necesaria para que una reacción se dé. Como os decía, la energía de activación es esa energía necesaria para que una sustancia A pase al estado B, o se transforme en una molécula tipo B. Este gráfico, ¿vale?, que os he puesto aquí, que muy sencillito, se ve de manera muy gráfica cómo la energía de activación en una reacción química sin enzima, que está marcada en rojo, es muy elevada, muy elevada. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que aplicarle muchísima energía para que tenga lugar. Pero ¿qué hace la enzima? Baja la cantidad de energía necesaria para que esa reacción se dé. Una serie de mecanismos, a través de una serie de mecanismos que vamos a explicar a continuación. Entonces, el tránsito del estado A al estado B es mucho más fácil y mucho más rápido. Estas enzimas pueden estar formadas solo por proteínas, ¿vale? Solo por aminoácidos, me explico. Pueden ser una estructura puramente formada por aminoácidos, full proteína, en la que su sitio activo, que es el bolsillo de esa superficie de la proteína donde se da la reacción, está conformado por una serie de aminoácidos clave o específicos que catalizan la reacción. A esto es a lo que me refiero cuando hablamos que una enzima puede ser solo proteína. Pero encontramos otros casos muy interesantes donde la enzima está formada por una fracción proteica y una fracción que no es proteica, que es un componente adicional, al que llamamos cofactor o coenzima. Este cofactor puede ser una vitamina, puede ser un metal, puede ser un ion. Me viene a la cabeza el ejemplo más tonto de ellos, la hemoglobina. La hemoglobina, ¿vale?, el sitio activo, que es el que cataliza la reacción de oxidación, de absorción del oxígeno, es un hierro, un átomo de hierro. Ese átomo de hierro juega entre los estados férrico y ferroso para absorber o soltar el oxígeno que capta en el alveolo. Esa coenzima, que ya os digo, es fundamental para que la enzima funcione. Entonces, veis aquí que nos muestra, por ejemplo, esa enzima inactiva, con un cofactor. Ese cofactor es fundamental para que la enzima esté activa. Vemos que esto es una apoenzima. La apoenzima es la enzima sin el cofactor, que cuando se une se convierte en holoenzima, que es la enzima catalíticamente activa, que ya es capaz de unir a los sustratos y transformarlos en productos. ¿Entendido esto, verdad? Bueno, estos grupos prostéticos, que son cofactores y coenzimas, estos grupos prostéticos, son fundamentales para catalizarlo. Mira, por ejemplo, esto es lo que os decía, la apoenzima más el grupo prostético da lugar a una holoenzima, que pueden ser iones, por ejemplo, ¿qué te digo yo? La anidrasa carbónica, que nos permite catalizar esa reacción entre CO2 y ácido carbónico, que hace tampón carbonato en nuestra sangre para compensar el pH, para mantenerlo equilibrado. Pues es un zinc, tiene un cofactor que es un zinc, un ion. Por ejemplo, enzimas que necesitan, por ejemplo, vitaminas, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Una rodopsina, que lleva vitamina A, pues ese sería el cofactor. Más cositas. Ese sitio activo, a ver, me voy a mover, me pongo aquí para que podáis ver bien. Aquí me pongo. Ese sitio activo es fundamental para catalizar una reacción. Una enzima puede unir uno o varios sustratos para transformarlo en uno o varios productos. Podemos romper el sustrato en varios productos o podemos unir varios sustratos en un único producto. Normalmente las reacciones son o de romper una cosa en dos o varias cosas, hablando mal y pronto, o unir varias cosas en una sola, o transformarla. Romper, unir o transformar. Eso es la función. Reduciéndolo muy al mínimo, se basa en eso.
esa parte donde se lleva a cabo la reacción es el sitio activo. Que ya, como os decía, es donde están, si es una enzima que es solamente proteica, están esos aminoácidos que catalizan la reacción, o es donde está el cofactor o coenzima. Entonces, cuando una enzima está a punto de catalizar su reacción, el sustrato se une al sitio activo. Y lo hace de una manera muy peculiar. Desde siempre, veréis, se ha pensado que el ajuste era de un modelo de llave y cerradura. ¿Qué quiere decir esto? Que si el sustrato es la llave, la enzima sería la cerradura, ¿no? En poco nos hacemos esa idea, que entra y se acopla, se lleva a cabo la reacción y punto. Pero conforme las diferentes técnicas de visualizado en 3D, de estructuras de macromoléculas y de hacer estudios, digamos, mucho más profundizados en la estructura de estas enzimas, se ha visto que el ajuste no es del todo de llave y cerradura. Imaginad por un momento que esa llave que entra en esa cerradura, cuando entra, la propia cerradura se amolda a la forma de la llave. Y es lo que llamamos el ajuste inducido. El propio sustrato, al tener su carga y a tener sus fuerzas y sus enlaces y poder interactuar con el medio, provoca un cambio conformacional en la enzima. Y esta va readaptando su morfología para acoplarse muy bien al sustrato. Y esto facilita aún más la reacción, facilita aún más que baje la energía de activación. Es uno de los extras de las maravillas que tiene la maquinaria enzimática. Pero yo me hago una pregunta. ¿Qué hace realmente que una enzima ¿qué hace con el sustrato para que disminuya la energía de activación? Pues bien, lo lleva a cabo a través de una danza prácticamente muy medida y muy... básicamente es un proceso que no llega que no se modifica, que es un proceso que siempre está controlado. Es decir, te voy a explicar. Por un lado, la enzima actúa como una celestina, acercando a los sustratos entre sí. Si son varios sustratos, los une dentro de un entorno que favorece la reacción. Entonces, ese entorno favorable puede ser a través de esos aminoácidos del sitio activo o a través del acercamiento al cofactor, permite precisamente que en una reacción que no tendría lugar en ningún otro momento porque los sustratos no se unirían sino fuese de una manera azarosa, pero en este caso se fuerza. Coge a una molécula del pescuezo y a otra de otra y la junta. Y ahora dice, ahora daros un besito. Entonces, el siguiente paso es forzar la arquitectura de la propia molécula, plegando esas moléculas, literalmente, plegándolas y forzando, llegando a un punto de tensión en los enlaces, hasta el punto de favorecer su rotura y su transición a otro estado. Y aparte, toma parte de las reacciones químicas. Pues los residuos del sitio activo, el ion que esté por ahí, la vitamina que forma parte del sitio activo, favorece que se formen esos enlaces covalentes y que se rompan los enlaces. Esto es importante, que esta reacción se da de manera temporal y de manera súper rápida. Cuando una enzima ha terminado de catalizar la reacción, libera el producto y queda libre para que entre otro nuevo sustrato. Entonces, tratando otro tema, otro temita relacionado con lo que es la dinámica de estas enzimas. Decíamos al principio que las enzimas tienen unas condiciones de reacción de temperatura y pH que son necesarias de controlar para que sea compatible con la vida. Hablábamos del concepto de pH fisiológico. No es lo mismo nuestro pH, el pH fisiológico en el que trabaja nuestro cuerpo de manera habitual, que es entre 6,9, 7,7, vamos, un rango bastante
controlado, aunque haya excepciones, ¿no? Como comento ahí, las pepsinas del estómago que trabajan un pH 1,2 o 2 superácido, o las trisinas y quimetricinas del intestino que trabajan a un pH de 8. Sí que es cierto que también controlando la temperatura, todo, o sea, toda la maquinaria enzimática funciona correctamente. Pero no es lo mismo nuestro cuerpo que, por ejemplo, una bacteria termófila, como es el caso que os planto aquí. Esta imagen, esa bacteria es Thermus aquaticus. Y es muy importante que conozcáis que existe Thermus aquaticus porque su descubrimiento determinó la invención de la PCR. ¿Conocéis la técnica de la PCR, ¿no? La reacción en cadena de la polimerasa. Esta técnica se inventó allá por los años 80 y fue una revolución, pese a que al principio no fue muy aceptada y se rechazó su publicación, hasta que creo que Nature aceptó la publicación por parte del tipo que la descubrió, que no me acuerdo. Ahora os pongo el enlace, pues lo tengo por aquí, ¿vale? De hecho tengo aquí un enlace que os lo puedo poner, a ver si carga. Acá, déjame que lo cargue. Mira, lo pongo por acá. Y así vemos la carita del tipo. Vale, este artículo de los compañeros de Microbacterium es muy, muy, muy interesante, porque habla del origen de la técnica de la PCR. Por acá, no quiero notificaciones. Este tipo de aquí, Carrie Mullis, intentó publicar en 1985 el primer artículo con la técnica de la PCR, para amplificar la secuencia de la beta-globina, ¿vale? Una cualquiera. Y utilizó la polimerasa polimerasa de E. coli, típica bacteria de uso habitual en laboratorio. ¿En qué se basa la PCR? Es una fotocopiadora muy pequeñita. Una fotocopiadora a la que nosotros le damos un molde, que es un documento inicial, que es un fragmento de ADN, y esta mini fotocopiadora es capaz de hacer copias y copias y copias del mismo documento. De una molécula de ADN saca 2, de 2 saca 4, de 4 saca 8, 16, 32, 64 y así exponencialmente hasta tener una gran masa de la misma copia de ADN que nos permite verla, nos permite manipularla con las técnicas de las que disponemos. Ya sabéis que el ADN es muy chiquitito y es necesario ampliarlo muchísimo, hacer muchísimas copias para que podamos verlo. Entonces, el problema que tenía la técnica que desarrolló Carrie Mullis era que la ADN polimerasa de Escherichia coli trabaja a temperaturas fisiológicas parecidas a las de nuestro organismo, a unos 36, 37 grados. Pero el problema es que para que tú puedas separar las dos hebras de ADN, tienes que elevar mucho la temperatura, a los 72, 75 grados, en función del contenido de citosina, guanina. ¿Qué pasa? Que cada ciclo de despolimerización de ADN, tú te cargabas la enzima y tenías que ir añadiendo nuevas. Entonces era un coñazo. ¿Qué ocurre? Que dos tipos, Thomas de Broek y Hudson Fries, a finales de los 60, descubrieron en el parque de Yellowstone, del oso yogi, descubrieron allí en las aguas termales un tipo de bacteria que llamaron Thermus aquaticus. Una bacteria que era capaz de vivir a temperaturas súper altas, cercanas a los 75 grados. Y a raíz de esto consiguieron aislar la polimerasa de ADN de Thermus aquaticus e incorporarla a la técnica de la PCR. De este modo, a cada ciclo de despolimerización del ADN, la polimerasa podía aguantar y no había que estar añadiéndola una y otra vez. Esto pues favoreció muchísimo que bajasen los costes de la técnica y a democratizarla. De tal modo que, bueno, hoy en día las PCR se hacen como churros en todos los laboratorios y cualquier predoc, cualquier doctorando se la sabe de memoria. Prácticamente puede hacerla con los ojos cerrados. Volvamos al tema. Por eso os comentaba que es importante que sepáis la diferencia, o sea, el concepto de pH fisiológico y diferenciarlo del pH neutro. Muy bien. Vamos allá. Hay una serie de cofactores, os dejo algunos ejemplos, cofactores de estas enzimas,
Y me hubiese gustado comentarlo antes, pero bueno, no dejan de ser anecdóticos, son una serie de ejemplos relacionados con, o sea, con qué tipo de cofactor tiene cada enzima, porque lo veréis, vamos, que de hecho lo veremos a lo largo de los diferentes temas, o sea que esto a lo mejor os puede sonar raro, os puede sonar a chino, pero que sepáis que después os sonará mucho más. En el caso, cuando veamos el tema de la cadena respiratoria de electrones, la fosforilación oxidativa, veremos cómo hay un transportador de electrones que es la citocromo oxidasa. Y esta tiene centro activo de cobre y también de hierro. Es un centro de átomos de hierro y de cobre. Cuando veamos la glucólisis, veremos la exoquinasa o la glucosa 6-fosfatasa, que tiene magnesio como cofactor. En el caso de la glutatión peroxidasa, que también actúa para detoxificar ciertos fármacos y drogas, su centro activo es el selenio, que ahora me viene a mí la memoria que hay mucho selenio en las pipas de girasol. ¿Vale? Me acuerdo yo ahora mismo de eso. La alcohol deshidrogenasa, cuyo centro activo es el zinc. La alcohol deshidrogenasa es una enzima muy interesante, porque que todo, no sé si bebéis o no, pero quien beba tiene que saber que el alcohol deshidrogenasa, como me ayuda, de hecho, hablar de esta enzima a introducir otro concepto, como es el de la isoenzima. Las isoenzimas es un término que utilizamos para hablar de diferentes versiones de una misma enzima, que al estar catalizadas, o sea, al estar codificadas en nuestro ADN y al ser susceptibles de ser mutadas, pues hay una variabilidad genética. Y a lo mejor no es lo mismo la alcohol deshidrogenasa que tenemos por norma general en las poblaciones de Europa con la alcohol deshidrogenasa que tienen las poblaciones de Asia o del sudeste asiático. ¿Por qué digo esto? Porque esa variabilidad genética, esas isoformas de enzimas, pueden ser más o menos efectivas a la hora de catalizar una reacción. No sé si lo sabéis, pero las poblaciones que presentan una variable, esa variante, perdón, de la alcohol deshidrogenasa, que son capaces de metabolizar mucho más rápido el alcohol, es la europea. Nosotros los europeos, no sé si será por a nivel cultural, por selección natural o vete tú a saber por qué, somos más capaces de metabolizar el alcohol o lo que metabolizamos de manera mucho más eficiente que las poblaciones asiáticas. Y esto me hace pensar un poco que cómo la cultura puede modular nuestra genética. Es decir, nuestra cultura, ligada inherentemente, inevitablemente al cristianismo, está asociada al alcohol, porque el alcohol forma parte de nuestros ritos religiosos. Entonces, es muy habitual que esté súper extendido de manera transversal el consumo de alcohol o normalizado en nuestras poblaciones. Por eso, pese a ser una droga y ser tan lesiva para nuestro hígado y para nuestro organismo, como que no nos duele tanto el consumo de alcohol, y lo tenemos mucho más blanqueado. Mucho más, por supuesto, que el consumo de cannabis o el consumo de otro tipo de estupefacientes. Cuando en otras culturas, a lo mejor, otros estupefacientes son considerados más normales, pero el alcohol está mucho más denostado. Y eso me lleva... Ya esto entra dentro del Álvaro filosófico científico, ¿vale? Aceptamos la droga de nuestra religión y denostamos la droga de la religión del infiel. Peyotes, ayahuascas, alucinógenos, cannabinoides, todas esas están súper denostadas, cuando en otras culturas, en otras religiones, están súper aceptadas y súper normalizadas porque forman parte de su cultura. Bueno, esto me lleva a mí a que gracias a esa cultura, a ese consumo extendido de alcohol, vete tú a saber si eso realmente ha sido un elemento de presión selectiva para que nuestra población actualmente sean más eficientes a la hora de consumir alcohol. Porque a lo largo de los siglos, aquellos que no eran capaces de metabolizarlo bien, pues el alcohol le hizo más efecto y murieron antes de dejar descendencia. Y eso a lo largo del tiempo pues, fue haciendo una presión selectiva y las poblaciones resultantes, pues tenemos el gen eficiente, pero a lo mejor en China no, por decir otro país. Pues bien, hablando de esto,
Bueno, por ejemplo, otra variedad interesante de esta enzima es la enzima que detoxifica la cafeína, ¿m? Que es la CYP1 o CYP4, por así decir. O sea, un poco hablo de memoria, ¿vale? Pero hay dos isoformas de enzimas que metabolizan la cafeína y la eliminan del cuerpo. Y eso se ve hoy en día. Hay gente que a lo mejor se puede tomar un café a media tarde y no le hace efecto. Al rato puede tener incluso sueño y puede dormir tranquilamente. Pero hay personas que a lo mejor se toma un manchado a partir de las 6 de la tarde y después se pega comiendo techo hasta las 5 de la mañana. ¿Mm? Y eso es porque su gen codifica para una isoforma de la enzima que toxifica la cafeína de manera ineficiente. Ineficiente. ¿Mm? Otros ejemplitos de coenzima que veremos, ¿no? En el caso de la coenzima A, que tiene el ácido pantoténico, las enzimas de la cobalamina, o sea, la cobalamina, por ejemplo, el flavin el FAD, el flavin adenin dinucleótido, que lo veremos mucho en Krebs, el NADH, el NAD también, que son esos dinucleótidos que transportan electrones. Tranqui, que llegaremos. El NAD y el FAD, que todos conocemos toda la vida. Llevan vitamina B2 o riboflavina y la vitamina B3 o niacina. Un poco esto para que veáis la serie de ejemplos, la variabilidad tan enorme de coenzimas que puede haber en la maquinaria. Otro elemento interesante a comentar, otro punto fundamental para hablar de la importancia de cómo está estructurada nuestra maquinaria enzimática, que al fin y al cabo es eso, es el secreto de los eucariotas, el secreto que tenemos los eucariotas que nos ha permitido el éxito a lo largo de los miles y millones de años de evolución. Y es que nos gusta mucho meter las cosas en cajoncitos, la compartimentación. Y la localización celular es fundamental para entender por qué ciertas reacciones se dan en un sitio y ciertas reacciones se dan en otro. Por ejemplo, la lactato deshidrogenasa, que ahí veréis como láctico deshidrogenasa, que es una enzima que cataliza la deshidrogenación o detoxificación del lactato, fruto de la fermentación de la glucosa, está en el citosol. Lo mismo que todas las enzimas de la glucólisis que están en el citosol. Enzimas como la glutamato deshidrogenasa o todas las de la maquinaria de ciclo de Krebs o de beta oxidación de los ácidos grasos están dentro de la mitocondria. Hay otras que son de ambos sitios, como la aspartato aminotransferasa o la malato deshidrogenasa, que se encuentran en ambos sitios. ¿Por qué es importante esto? Porque si yo compartimentalizo las diferentes reacciones que se dan, no se van a pisar entre ellas y no se van a robar los sustratos los unos a los otros. Entonces, si yo aíslo a la enzima y al sustrato en un rinconcito, me aseguro que la reacción es mucho más eficiente. Y el sustrato de una no se va a pisar con el sustrato de otra, las reacciones no se van a cruzar, el producto de una a lo mejor no va a ser inhibidor de otra reacción, y todo lo voy a tener mucho más controladito, porque todas las reacciones enzimáticas tienen que estar muy bien reguladas. Que de hecho en el tema siguiente hay una parte de regulación de las enzimas. Bueno, ¿cómo llamamos a estas enzimas? Estoy en medio otra vez. Me voy a poner aquí. Aquí no molesto. ¿Cómo llamamos a estas enzimas? Como siempre os he dicho, toda molécula, toda enzima, todo lo que sea, ¿vale? Los bioquímicos no nos quebramos la cabeza. A todo le ponemos nombre y apellido. Y es muy fácilmente reconocible lo que decimos. Por un lado, ¿vale? Estamos fijándonos en el sufijo asa. El sufijo asa indica que de lo que estamos hablando es una enzima. Y lo que venga antes significa la reacción. Normalmente las enzimas se nombran con el nombre de su sustrato, la reacción que catalizan y el sufijo asa. Por ejemplo, ¿qué te digo yo? En el caso de las isomerasas, ¿vale? Isomerasa que ahora las veremos. Una isomerasa es una enzima que cataliza una reacción de isomería. Ya sabéis que los isómeros son
Moléculas que son idénticas, que su composición de átomos es la misma, solo que su estructura cambia ligeramente. Son isómeros. Pues es una enzima que lo que hace es reorganizar estructuralmente esos átomos para sacar un isómero. El ejemplo más claro que tenemos es glucosa, que es el isómero de la galactosa, que estructuralmente son muy similares. La enzima que catalizaría esa reacción sería la glucosa isomerasa. Cataliza la reacción del isómero de glucosa a galactosa. Pues bien, tenemos 6 tipos, básicamente, de enzimas. La primera, y que vamos a escucharla mucho, son las óxido-reductasas. ¿Qué hacen las óxido-reductasas? Catalizan reacciones de transferencia de electrones. Yo le voy quitando electrones a una molécula que se oxida y se los doy a otra que se reduce. Nos quedamos siempre con la regla mnemotécnica que cuando una molécula se oxida, pierde electrones y otra que los capta, porque siempre hay otra que los capta, es la que se reduce. Y me acuerdo, por ejemplo, del típico trozo de metal, de hierro, en un descampado que está a la intemperie y que por contacto con el oxígeno, que sabéis que el oxígeno es muy ladrón de electrones, va actuando sobre la superficie de ese hierro. ¿Y qué hace el hierro? Se oxida. Se oxida. Otro del grupo de enzimas son las transferasas, que como su propio nombre indica, van a catalizar reacciones de transferencia de grupos prostéticos, grupos funcionales, de una molécula a otra. Cojo un grupo funcional y me lo llevo a otra. Por otro lado tenemos también las hidrolasas, que son enzimas del catabolismo, enzimas que rompen enlaces. ¿Y cómo lo rompen? Metiendo agua. Cojo una molécula de agua y la rompo en dos a la vez que rompo el enlace. Y cuando yo rompo una molécula de agua, por un lado tengo un hidrógeno y por otro lado tengo un OH. El OH va a un lado del enlace y el hidrógeno va a otro. Y ya he roto el enlace. Mira, el ejemplo más claro de esto, de la reacción contraria a ese catabolismo, es la formación del enlace peptídico. Cuando yo tengo dos aminoácidos, la parte carboxílica de uno se une con la parte amino del otro. El carboxilo y el amino se unen, sale una molécula de agua, el enlace se deshidrata y ya está formando el enlace peptídico. Yo tengo dos aminoácidos unidos. Para romper ese enlace, ¿qué tengo que hacer? Devolverle el agua, meterle de nuevo el agua e hidrolizar el enlace. ¿Vale? Otro ejemplo de enlaces, de reacciones enzimáticas, son las liasas. Son otro grupo de enzimas. Las liasas lo que hacen es romper dobles enlaces. Tengo un doble enlace y la liasa, sin necesidad de una hidrólisis, nada, lo que hace es romperlo y dejarlo en un enlace simple. Las isomerasas, que ya os las he comentado, que es el tipo 5, y las ligasas, que adivinad qué es lo que hacen. Pues ligar dos sustratos en un único producto. Ahí meteríamos, por ejemplo, todas las polimerasas. Una polimerasa de ARN, una polimerasa de ADN, los ribosomas, toda la maquinaria de síntesis del glucógeno, por ejemplo, esas largas cadenas de carbohidratos que catalizan, que se hacen catalizando la reacción alfa-1,4 entre las moléculas de glucosa. ¿Vale? Todo eso, todas las polimerasas entran del grupo de las ligasas, catalizan reacciones de unión. Y siempre, esta sí es importante, que siempre es catalizado con gasto de ATP. Porque ese ATP, esas moléculas que almacenan energía dentro de sus enlaces de alta energía, esos enlaces fosfato, cuando se rompe ese enlace, dentro de la molécula de ATP pasa a forma de ADP, esa energía condensada en ese enlace se tiene que canalizar de una manera u otra a la formación de ese enlace. Y estas ligasas aprovechan esa energía condensada en esos enlaces de alta energía del ATP. Bueno, visto ya esto, ahora nos vamos a meter en una parte mucho más chula. Mucho más chula. O sea, bien, habíamos visto ya la parte teórica, pero vamos a ver la parte práctica, ¿no? Por qué es importante que aprendamos de enzimología en este curso online. Precisamente porque las enzimas tienen una importancia clínica brutal. Son chivatas de si el sistema está funcionando correctamente.
como ya sabéis, las enzimas están en compartimentos, están metidas dentro de los diferentes enclaves celulares donde realizan sus reacciones. ¿Vale? Entonces, en el momento en el que salen de ese sitio y están en un sitio en el que no tienen que estar, es indicativo de que algo no va bien, algo no funciona. Entonces, son herramientas fundamentales, eficaces en el diagnóstico y el pronóstico de enfermedades. Y se pueden medir a través del suero, que eso es lo fácil, es la clave, que a través del suero, a través de una simple muestra de sangre o de fluidos, podemos determinar su presencia o no. Vamos a separarlas, podemos separarlas en dos ramas fundamentales. Aquellas que son, por ejemplo, específicas del plasma, que siempre van a estar ahí, y lo que vamos a ver son cómo los niveles se alteran dentro de unos rangos, de normorangos. Y ahí encontramos, por ejemplo, ceruloplasmina, que es una globina que es lo que atrapa el cobre en la sangre y permite transportarlo de manera eficiente. Las lipoprotein lipasas, que lo que hacen es romper las lipoproteínas como el LDL, el HDL, los kilomicrones, para permitir que el trasiego de colesterol y triglicéridos de un tejido a otro se haga correctamente. Las enzimas que intervienen en la coagulación, como la protrombina, el fibrinógeno, esas que están en la sangre, pues son enzimas de coagulación. Son marcadores específicos del plasma. Después tenemos otras que no tienen por qué ser no son específicas del plasma. Y tenemos ahí dos tipos. La primera son las que son enzimas de secreción. Hablamos de órganos secretores a través de esos acinos que excretan, por ejemplo, el páncreas. El páncreas exocrino libera una serie de enzimas de digestión. Y vamos a ver como si eso se altera, chungo. Y las enzimas del metabolismo intermedio. Es decir, enzimas que deberían estar confinadas dentro de la célula, que es donde se lleva a cabo el metabolismo, salen por razón X, salen al plasma y podemos medirlas. Entonces, en ese momento no es indicativo de que algo no va bien, porque la balanza de concentraciones de nuestro cuerpo está descompensada. Y cuando hay una descompensación en la homeostasis, eso se está en un estado de homeostasis, no se está en un estado de salud. Si la homeostasis se descompensa, pasamos a estado patológico, o es indicativo de un estado patológico. Vamos allá. Las enzimas, las del plasma, vamos a ver primero las enzimas específicas del plasma, son componentes fundamentales de la sangre, de todas las reacciones que se dan en el seno de ese tejido líquido que es la sangre. Su localización y el nivel es muy superior al de los tejidos, obviamente, porque es el sitio donde realizan su función. Y su nivel tiene que mantenerse de manera constante. Precisamente porque si hay un proceso, por ejemplo, de rotura de un vaso sanguíneo, tiene que haber una concentración suficiente de proteínas plasmáticas relacionadas con la coagulación que tienen que estar ahí y llevar a cabo su reacción. A este grupo, como ya os dije, las pseudocolinesterasa, ceruloplasmina, enzimas proteínas de la coagulación sanguínea, y son importantes especialmente para el diagnóstico. Específicamente se utilizan para el diagnóstico de enfermedades como la hemofilia, por ejemplo, la medición de esos factores de coagulación. Pues bien, otras que no son específicas del plasma, por un lado, lo que tenemos que saber es que no desempeñan la función principal en el plasma. No son específicas del plasma. Y por tanto, bueno, pueden ser constituyentes funcionales del plasma, pero que no se aprecia, solo se aprecia una actividad muy pequeña, en condiciones normales, pero muy pequeñita, porque su concentración es especialmente en otro lugar del cuerpo, porque están relacionadas con la renovación celular, están relacionadas con el saneamiento o la cicatrización, digo saneamiento, por ejemplo, de tejidos con traumas, ante un accidente, una lesión por trauma, una rotura de un hueso. Entonces ahí es como van aumentando. Su presencia, cuando aparecen en sangre, es indicativo de dos cosas. Uno, puede ser un estado transicional en nuestro crecimiento, que veremos ahora, un ejemplo, o puede ser porque hay un recambio celular excesivo. Me explico, que estoy hablando con mucho tecnicismo.
Durante la pubertad, en el momento en el que estamos creciendo y nuestras epífisis de los huesos largos están en constante renovación, en constante crecimiento para alargar esos huesos largos, valga la redundancia, y aumentar la estatura. A la vez, en consonancia, pues los músculos van creciendo, el tejido graso va creciendo, estamos en un estado de anabolismo constante, de balance nutricional positivo. Es decir, todo lo que entra, todo lo que entra se utiliza para ese proceso metabólico, anabólico. Ahí hay ciertos marcadores. Si nosotros le sacamos sangre a un paciente puberal, vamos a ver cómo los niveles de ciertas proteínas que son indicativas de renovación celular están súper altos, súper altos. Pero hay otro caso, otras situaciones que no son tan normales, obviamente no son normales, como es por ejemplo la aparición de una neoplasia, una masa celular anómala en un tejido cualquiera, hablamos de una tumoración. En ese momento hay un crecimiento anómalo porque ciertas células han mutado de tal manera que son más eficientes que sus compañeras, crecen mucho más rápido y ese proceso hace que por el camino vayan liberando marcadores, no específicos del plasma, sino específicos del tejido, y denoten, por ejemplo, el crecimiento anómalo de esa masa. Pienso, por ejemplo, en la alfa-fetoproteína. La alfa-fetoproteína lo que hace, es un marcador que se utiliza en el diagnóstico de algunos tipos de cánceres, por ejemplo, el cáncer de próstata, mucho de neoplasia, ¿vale? Pero también es un marcador tardío de embarazo. Entonces, también tenemos que jugar con eso. Cada marcador no es específico de una patología. No al menos el 100%. Es muy raro encontrar un marcador 100% específico de un problema, o sea, de una patología. Entonces siempre tenemos que ver cócteles o combinaciones de marcadores diferentes que nos llevan a eso. Entonces, si podemos identificar estos marcadores, podemos llegar a un diagnóstico eficaz y a un pronóstico y un tratamiento eficiente con tiempo. O sea, esto es una de las cosas que más se estudia en la clínica, el tema de diagnóstico precoz de ciertas enfermedades. Hablo de marcadores de cáncer de mama, hablo de marcadores de cáncer de colon, hablo de marcadores pancreáticos, marcadores también de enfermedades neurodegenerativas, como se ha visto ahora, Parkinson, Alzheimer. Todos esos marcadores que incluso años antes de la aparición de los signos principales de la patología pueden ser captados y pueden ser diagnosticados. Por eso es importante que sepamos esto, porque después nos ayuda a entender la importancia de ciertos avances. Hay enzimas también de plasma, porque hablamos de enzimas de plasma que no son específicas. Enzimas no específicas como las enzimas de secreción, que os decía. Voy a ponerme aquí. Aquí estoy guay. Estas enzimas de secreción ejercen su actividad fuera de las células. Fuera de aquellas que la originaron, de aquellas que la sintetizan. Esas enzimas a lo mejor son específicas de un tejido concreto. Puede ser del hígado, puede ser del hueso, puede ser, ¿qué te digo yo?, de adipocitos, pues de lo que tú quieras, o del páncreas. Lo producen glándulas exocrinas, esos acinos, o sea, células que son capaces de sintetizarlas, liberándolas al exterior para que hagan su función fuera, especialmente enzimas digestivas. En el páncreas hablamos de, ¿qué digo yo?, alfamilasa, hablamos de trisinógeno, hablamos de fermentos digestivos. En la próstata también hablamos de fosfatasa ácida en la próstata. En el hueso la fosfatasa alcalina, también en el hígado la fosfatasa alcalina. Entonces todos esos marcadores, si después aparecen en el plasma, y dices tú, chungo, chungo, porque están apareciendo enzimas de tal tejido donde no tienen que estar. Caso claro, caso muy peculiar, en el adenocarcinoma, ciertos adenocarcinomas, o en el osteosarcoma, se observan aumentos de locos, pero aumentos a nivel que nos hacen una idea de la actividad plasmática de fosfatasas, especialmente alcalinas. Ahí se pone fosfatasas ácidas, pero fosfatasas ácidas específicas sobre todo de la neoplasia prostática, junto con el PSA que ya conocéis, con ese marcador prostático.
Pasando de esas enzimas de secreción, ¿vale? Que las hemos comentado, hay otras que son del metabolismo intermedio. ¿Dónde me pongo que no moleste? Aquí mismo. O aquí. Aquí me pongo. Listo. Gracioso esto. ¿Me puedo? Un momentito. Ahora, ahí. Estas enzimas del metabolismo intermedio, su ubicación principal es dentro de la célula. Y no deberían estar en otro sitio que no sea dentro de la célula. Se ubican dentro de los componentes celulares. Ponte tú, que son del retículo endoplásmico, que son del citosol, que están en la mitocondria. Y la salida de estas enzimas fuera de la célula, que son, digamos, después absorbidas y llevadas por el torrente sanguíneo, denota que la estabilidad de la membrana de esa célula se ha visto comprometida de una manera u otra. Se ha alterado la estructura de la célula de una manera u otra, ya sea por una neoplasia, ya sea por un traumatismo o sea por un excesivo recambio celular. La concentración en los tejidos es miles de veces más alta que en el plasma. Entonces, en cuanto sale, cuando se libera, es muy cantoso, porque es que se vierten de manera masiva a la sangre y se detectan de manera muy rápida. Ejemplos de esto que veremos ahora, algunos de ellos. No lo vamos a ver todos, no veremos todos los ejemplos, pero como os comentaba, por ejemplo, aquí la fosfatasa ácida, específica del carcinoma de próstata, las alcalinas, hígado y hueso. Esto va a misa, esto hay que quedárselo. Las aminotransferasas, las transaminasas o aminotransferasas de glutámico, chalagot o las EPT. Glutámico pirúvico, glutámico salacético. Hígado, principalmente. Hígado. La GOT también es específica, también es marcador del miocito, del cardiomiocito, de las células del corazón. La LDH es fundamental, es muy importante, porque tiene, ahora lo veremos, tiene una localización en diferentes tejidos. Y en cada tejido tiene una isoforma. Una isoforma distinta. En función de la que midamos, nos va a decir, nos va a chivar si el problema está en el cerebro, si está en el pulmón, o si está en el hígado, o donde sea, o en el corazón. Vamos a verla. Esto es importante saberlo. Entonces, sí, Lía, mira, esa tabla, bueno, a ver, verás, no es que sea 100% importante que te la sepas, no es necesario que te la sepas al dedillo. Simplemente para que veáis cómo en cada tejido hay ciertas enzimas que son específicas. Después veremos las que yo he considerado más importantes, ahora desglosadas, en las diapositivas siguientes. ¿Por qué os digo esto? Porque aquí tenemos un ejemplo de perfiles enzimáticos de diferentes tejidos. En el caso del tejido cardíaco, o del hepático, o del muscular, o el óseo, o el cerebral, el que sea, ¿vale? Estos son ejemplos que hemos puesto aquí. Hay cócteles de enzimas específicos para daños o patologías relacionadas con esos tejidos. En el caso del cardíaco, la creatinquinasa MB, aminotransferasa como la GOT y la GPT, perfil de LDH 1 y 2. En el caso de daño muscular, pues la creatinquinasa MM, la LDH, fosfatasa alcalina en el hueso, la CKBB en el cerebro. Entonces, en función de la patología que sea y del tejido que estemos hablando, habrá un cóctel o habrá otro. Esto le añade una capa extra de variabilidad al maravilloso crisol de patología que puede tener el cuerpo humano. Vamos a verla poquito a poco, la más importante, la más relevante a mi criterio para este curso. La primera es la lactato deshidrogenasa, que es una enzima tetramérica, ¿sí? Tiene 3 piececitas, 3 trozos, ¿vale? 3 piezas. La combinación de... O sea, cada uno de esos trozos, cada una de esas piezas, de esos monómeros, está codificado por un gen, y ese gen puede tener alelos diferentes, puede tener isoformas diferentes, lo cual nos da una variabilidad de 5 isoenzimas distintas, en función de qué tejido estemos hablando. Ejemplo, la LDH1. La LDH1 está en el corazón, en los músculos y en los eritrocitos, en los glóbulos rojos.
La LDH2 es específica del plasma, porque está en los leucocitos y está en el sistema retículo endotelial, dentro de las células. La LDH3 de los pulmones, la 4 es de riñones, placenta y páncreas, y la 5 es de hígado y de músculo esquelético. Veréis, cuando yo hago un análisis electroforético de las isoenzimas, de esas 5 isoenzimas de un paciente sano, estoy hablando de paciente sano, vemos como en la imagen A, ¿vale? Aquí, ¿vale? Esta imagen A, vemos que el suero normal tiene este perfil de aquí, donde veis las diferentes isoenzimas, ¿vale? Esto es una electroforesis en la que las enzimas más pequeñitas se encuentran aquí y las más grandes se encuentran aquí. Y nosotros las vamos separando y vemos el perfil por concentración en plasma. Vemos que en el suero de un paciente sano, la LDH2 está más, es la más presente. Porque si nos fijamos en la diapositiva anterior, la LDH2 está presente en los leucocitos. ¿Vale? Todo cuadra. Todo cuadra. Pero ¿qué ocurre ante un evento de infarto agudo de miocardio? El infarto agudo de miocardio, pues una isquemia, una falta de riego sanguíneo y de aporte de oxígeno en el tejido cardíaco, que hace que si se prolonga el tiempo, el tejido se necrose, o sea, se muera prácticamente. Esas células petan y liberan su contenido. ¿Y qué aparece en el plasma de estos pacientes? Obviamente no puede haber órgano más irrigado que el corazón. No lo hay, todos están súper irrigados, pero más que el corazón, lo dudo. Nos chiva y nos sale en el plasma que el perfil de la LDH1 pasa de estar así bajito a estar súper alto. En un paciente sano, LDH2 es más alta que LDH1, pero en un paciente infartado se invierten los roles y las concentraciones y LDH1 pasa a ser mucho más alta que LDH2. Esto es muy característico del infarto agudo de miocardio. Aparte, otros marcadores que vamos a ver a continuación. Muchas gracias, Juan, por ese follow. A ver, Lía me pregunta, ¿es verdad que en relación a los valores en sangre podemos saber si el infarto agudo ha sido hace mucho o hace poco relativamente? Efectivamente, lo veremos ahora a continuación, cómo esta presencia, este cóctel, no se da pum, como un bombazo en la sangre, sino que de manera progresiva van apareciendo esos marcadores y podemos ir sacando diferentes fotos para ver cómo progresa. Lo veremos ahora a continuación. Si os acordáis, en la diapositiva anterior hemos dicho que de las 5 isoformas hay algunas que son específicas también del hígado. En el caso de una hepatitis aguda, en un caso en el que el hígado se ve afectado y haya muerte celular en el hígado, obviamente las células hepáticas van a liberar su LDH específica, que si nos acordamos en la diapositiva anterior es la 5. Específica del hígado y músculo esquelético. ¿Veis lo que ocurre en el perfil de LDH, la electroforesis de LDH en el paciente de hepatitis aguda? La 5 aumenta, indicando que el daño viene del hígado, porque la isoforma que estamos midiendo que está elevada es precisamente la específica del hígado. ¿Qué cositas más? Por ejemplo, lo que comentaba Liam, una de las cosas un detalle importante para entender un poco esa respuesta que le he dado a Liam es que los valores de LDH de post-infarto se invierten, ¿no? Los roles, se invierten las concentraciones de LDH2 frente a LDH1, pero retornan a la normalidad, resuelven a partir de la primera semana. Una semanita, casi 2 semanas, resuelve y vuelven a su lugar, fruto de que la muerte de esa célula pues, se ha regenerado, ya se ha liberado todo el contenido, se ha clarificado la sangre y bueno, pues se ha eliminado ese exceso de LDH2 de LDH1 del plasma. Otra que nos interesa, otro marcador que nos interesa en sangre es la creatina fosfoquinasa. ¿Qué hace la creatina fosfoquinasa? Vamos a entender primero qué hace en nuestro cuerpo para saber por qué es importante medirla. ¿Sabéis lo que es la creatina? La creatina es un péptido presente en las células musculares que nos permite almacenar como si fuese un condensador de energía el fosfato. El fosfato que sirve de pool, sirve de reserva de energía.
¿Mm? Esta reserva de energía es importante para procesos anaerobios, procesos donde no se da no hay una presencia de oxígeno, no hay un proceso oxidativo para el metabolismo para obtener energía. Entonces, en momentos de ejercicio muy intenso, muy rápido y anaerobio, por ejemplo, si vais al gimnasio para hacer, por ejemplo, una serie de press banca, tú haces una serie que a lo mejor tardas en hacerla 12, 15 segundos, prácticamente casi sin respirar, aunque lo importante es respirar. Entonces ese ejercicio súper rápido, muy intenso, o una carrera de 100 metros liso. Prácticamente los corredores y las corredoras lo hacen sin respirar. Entonces es un ejercicio muy intenso que requiere una liberación enorme de energía. Y ahí es donde interviene la creatina, que mantiene esa energía del fosfato acumulada para después realimentar al ATP que se ha gastado en la contracción muscular. Es, digamos, el que permite una rápida recuperación del tejido muscular. ¿Y quién lleva a cabo esa reacción, el acúmulo de esa creatina fosfato o esa fosfocreatina? Pues la creatina fosfoquinasa. La asa, ¿no? La enzima que cataliza la reacción de fosforilación de la creatina. ¿Vale? Nombres y apellidos siempre. Yo sé que es difícil, pero poquito a poco iremos acostumbrándonos a utilizar este lenguaje. Bueno, pues esta CK es un dímero, es decir, está formado por dos subunidades, que puede ser de tipo M o de tipo B. La diferencia, estas dos isoenzimas, o sea, perdón, estos dos monómeros que son diferentes, van a ser característicos de tres tejidos concretos. Si mi creatinquinasa está formada por dos monómeros de tipo M, es de localización muscular. ¿Y cómo memorizo esto? Porque M, pues de muscle, de músculo, ¿vale? Memorizo con eso. Si mis dos isoformas, si mis dos monómeros, son de tipo BB, son de localización cerebral. De B, de brain, ¿vale? De cerebro. Yo memorizo así. Y si son es un heterodímero, está formado por un monómero M y otro B, es de localización cardíaca. ¿Cómo memorizo esto? Pues bueno, pues porque el corazón es un músculo, por lo tanto tiene que tener la isoforma, el monómero M, y aparte está inervado por nervios, porque el corazón y el cerebro no se entienden, o vete tú, imagínate qué metáfora sea, pues también tiene el monómero B, ¿vale? Es el híbrido. En el infarto agudo de miocardio, ante un evento isquémico que provoca necrosis del cardiomiocito, estas células petan y liberan. ¿Qué van a tener si creatinfosfoquinasa dentro? Porque la patata no se puede parar en ningún momento. O sea, esas células cardíacas musculares tienen que estar constantemente contrayéndose, no se pueden parar en ningún momento. Entonces necesitan muchísima creatinfosfoquinasa para favorecer el recambio, la recuperación del ATP, para que en el siguiente ciclo de contracción no les falte energía. Entonces, si hay un evento de necrosis, esta creatinquinasa tipo MB sale al plasma y se ve. Y es de las primeras que se ven, básicamente, porque es de lo que más hay. Ese incremento empieza, fíjate tú, hasta 6-8 horas post-infarto. O sea que es súper rápida. Y los niveles resuelven, normalizan, después de unos 3-4 días. Mucho más rápido en la resolución de esos niveles elevados de CKMB que los de LDH, si os acordáis, que resolvían en torno a la semana, 2 semanitas. Aquí os he puesto este enlace, ¿vale? Vamos a verlo. Este enlace de aquí, para ver si os interesa y queréis profundizar. Lo pongo un poquito más grande, así, para que se vea. Para que veáis que es la prueba de la creatinquinasa. Lo he dejado básicamente para ver para qué se usa. No solamente en función de la isoforma que estemos viendo, se puede ver pues, lesiones musculares, por ejemplo, las distrofias musculares. Distrofia muscular de Duchenne, ¿qué te digo yo? Cualquier sarcopenia asociada a una degeneración muscular, la miositis, que es inflamación y destrucción muscular de larga duración. Ahí que va a aumentar, si lo que está afectando el músculo esquelético afecta a la CKMM específica del músculo. También para accidentes cerebrovasculares, ¿vale? Para los infartos cerebrales,
también aumenta la CKB del cerebro. Y para los ataques al corazón, para el infarto agudo de miocardio. Para que no le interese y quiera, el Medline, ¿vale? Ponéis prueba Medline, prueba de creatinquinasa y viene muy bien explicadito. Esta web es muy, muy interesante. Volvamos a nuestra presentación. Estamos aquí, vale. Bueno, pues ya tenemos dos marcadores. Tenemos la LDH y tenemos la CK, ¿no? La creatinquinasa. Voy a ponerme acá. Muy bien. ¿Qué comentábamos con Liam, que nos había preguntado antes? Decía, ¿es verdad en relación a los valores en sangre? ¿Podemos saber si el infarto agudo ha sido hace mucho o hace poco? Pues precisamente esta diapositiva nos ayuda a ver eso. Imaginad que aquí tenemos nuestra gráfica de tiempo, días desde el inicio de ese dolor torácico característico. De hecho, entre hombres y mujeres es diferente la sintomatología o los signos que nota el paciente o la paciente. Normalmente en hombres cursa con ese dolor torácico, con el dolor en el brazo, en fin, son unos signos que siempre se han explicado, pero se ha visto como en mujeres los signos son totalmente diferentes y a veces cursan con una sensación gastrointestinal inestable, ¿vale? De inestabilidad gastrointestinal. Es muy curioso, como muchos infartos agudos en mujeres son infradiagnosticados porque los signos no cuadran con los que se nos han enseñado de siempre. Que es el dolor torácico, la angustia, la falta de oxígeno, esa... ¿Sabes? A lo que me vengo a referir. Sí, de hecho, muchos se pierden y muchos no se diagnostican precisamente por eso. Y se piensa que son otras cosas. Y hay una gran problemática. Es importante que nos formemos en saber identificar ciertos signos. Entonces, ¿qué ocurre en el paciente estándar de infarto agudo de miocardio? En primer lugar, ¿qué es lo primero que aumenta? Lo primero que aumenta ante un episodio de infarto de miocardio es la mioglobina. ¿Y qué es la mioglobina? Os preguntaréis, pues para eso estoy yo para contarlo. Sabemos que la hemoglobina es ese transportador de oxígeno que se encuentra en la sangre. La hemoglobina, ¿vale? Una globina que está en la sangre. Pues la mioglobina, el prefijo mio, es indicativo de músculo. Mios, en músculo. Por tanto, es una globina que está dentro del músculo. Y es la que sigue en esa carrera de relevos, esa carrera de testigos, coge el testigo. Cuando la hemoglobina llega al músculo, cargada de oxígeno, la hemoglobina no puede entrar dentro del músculo, tiene que liberar ese oxígeno. ¿Y quién lo capta para que no esté por ahí dando vueltas haciendo de la suya? Lo capta la mioglobina y lo almacena dentro de la célula muscular cardíaca o la muscular esquelética. Lo mantiene ahí para favorecer la contracción. Perdón, para favorecer todo el metabolismo de la cadena respiratoria de electrones, que después me va a dar ATP, en fin, bla, 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 todo lo que viene después. ¿Qué les sigue en cuanto a pico? Les sigue la CKMP, la creatinquinasa, que he dicho que es súper alta, aumenta en torno a los 3-4 días. Sí, ahí pone en torno a 1 o 2, ¿vale? Pero bueno, depende del caso. Pero normalmente digamos, la secuencia es esa: mioglobina, la CKMB, y la siguiente aumenta la CK total, que vemos ahí, la CK total, y aumenta el perfil de LDH presente en plasma, que es la siguiente. La LDH está dentro de esas células cardíacas, es necesaria para que ese láctico, ese ácido láctico que se forma cuando no hay oxígeno suficiente, porque ha habido un infarto, no ha llegado el oxígeno, el azúcar se fermenta. El azúcar entra en glucólisis y lo que se acumula es ácido láctico. Pero el ácido láctico, ¿qué hace? Bajarme el pH de mi célula muscular. Para eso tenemos la lactato deshidrogenasa, que me revierte el pH y me lo devuelve al estado fisiológico. Por eso hay tanta. Y por eso ante un evento isquémico de infarto agudo, provoca una necrosis y toda esa LDH sale fuera. Porque estaba acumulada dentro de la célula. Y después los últimos marcadores son las troponinas, que son sobre todo proteínas estructurales dentro de
del complejo de contracción, ¿vale? De la actina y la miosina. Hay la troponina, en fin, una serie de proteínas estructurales que también salen al plasma. Y aquí tenéis, ¿veis? Esta tablita me indica, aquí es mucho más gráfico, se puede ver mucho más gráfico, pero aquí tienes una tabla como de aparición en horas, sus picos máximos, en la hora en la que hay el pico máximo, y la normalización o resolución de estos niveles anómalos. Por un lado, la primera que salta, aparte de la mioglobina, es la CKMB, con un pico máximo que dice entre las 12, 24 horas, y resuelve súper pronto. 1 o 3 días, puede prolongarse un poquito más, en función de... A ver, esto nos tenemos que fijar que en función del grado lesivo, cuánto daño se haya provocado, cuánto se haya prolongado el infarto, tardará más o tardará menos en resolver. A mayor daño, mayor concentración de ese marcador y más tardará en resolver. Eso. Después, la que retoma pues son las CKs totales, CK, y aminotransferasas GOT, que es específica cardíaca, que es de aspartato o salacetato, y después le sigue ya el LDH y las estructurales. Muy bien. Otras que tenemos que ver. Las aminotransferasas. Por ejemplo, la GOT, que ahí hemos visto mencionada en esa lista de marcadores. La aspartato aminotransferasa participa en el metabolismo de algunos aminoácidos. Y participa de una manera muy peculiar porque favorece la transición de aminoácidos esenciales a no esenciales, también cataliza algunas reacciones de la gluconeogénesis, que es la transformación de aminoácidos que se van degradando las proteínas, y a lo mejor estamos en hipoglucemia, carecemos de glucosa, y hay que retomar de nuevo esos niveles de glucosa y llevarlos a los niveles fisiológicos. Pues ¿de qué se tira? Pues de proteínas. Se tira, por eso los ciclos de ayunos intermitentes, si no están bien controlados y después no se ha dosificado bien el aporte de carbohidratos, puede llevar de hecho a pérdida muscular. O sea, tú pretendes hacer un ayuno intermitente, pero a la vez con una dieta hiperproteica y en cetogénesis, por lo que estás básicamente cargándote tu músculo. Te lo estás cargando. Tienes que llevar un aporte muy proteico, para que eso lo lleves muy bien. Pero realmente la gente no suele hacerlo y acaba cayendo en la pérdida muscular. Porque si no hay carbohidratos, no se acumulan en tu músculo. Y el carbohidrato, al fin y al cabo, el glucógeno absorbe agua y mantiene la turgencia del músculo. Si tú no tienes carbohidrato, el músculo no tiene turgencia, tiene que hacer mucho más esfuerzo y más destrucción muscular. Y el propio músculo va a intentar regenerarse sacando glucosa de donde sea. Y va a ser de sus proteínas. Entonces, si vamos a ir a hacer rutinas de gimnasio ligados con la dieta y tal, es importante controlar muy bien lo que comemos, los tiempos y cómo lo vamos a hacer. En el caso del infarto ya hemos visto que esta aspartato aminotransferasa aumenta, ¿no? Puede persistir hasta 5 días después del evento isquémico. Y va asociado, como todo marcador enzimático, va asociado a su concentración a el pronóstico. Es decir, cuanto más chungo haya sido el infarto, mayor concentración va a haber en el plasma. Esto es una obviedad como un castillo. Y mayor tiempo va a tardar en resolver esos niveles anómalos en sangre. Vamos a pasarnos a otro órgano. Vámonos al hígado. El hígado, ya sabéis, y quien no lo conozca, el hígado es un órgano muy interesante que realiza muchísimas funciones muy variopintas. Entre ellas reacciones de transaminación, realiza reacciones de transferencia de glutamato, realiza metabolismo de los carbohidratos, detoxificación de ciertos fármacos, de drogas, en fin, hay un totum revolutum, un montón de reacciones, es un puto laboratorio nuestro hígado, y ahí se están dando muchísimas cosas. ¿Qué pasa? Que ante un evento patogénico, un evento neoplásico, un evento traumático, todo ese contenido, ese laboratorio, es como si se rompe un frasco muy frágil o con un contenido muy concentrado en un laboratorio. De repente, o sea, si tú imagínate que en el cuarto de baño se te cae un bote de colonia que está muy concentrado en ese botecito, pues ahora va a oler tu cuarto de baño a colonia pues durante varios días, varias semanas. Entonces, las enzimas que principalmente nos interesan en eventos de daño hepático son las transaminasas,
las fosfatasas alcalinas y las gamma-glutamiltransferasas. Y hago especial hincapié en las fosfatasas alcalinas. Vamos a ver este enlace que os he puesto aquí, que es el examen en sangre para fosfatasa alcalina, que se utiliza para ciertas mediciones muy específicas, ¿sabes? Para ciertas patologías muy específicas. Ponlo un poquito más grande, que igual así veis bien, ¿verdad? Yo creo que sí. Pues esa fosfatasa alcalina se encuentra en muchos tejidos del órgano, pero en las concentraciones más altas están en el hígado, en vías biliares y en los huesos. Entonces también hay ciertas isoenzimas específicas del órgano, del hígado, y específicas del hueso. ¿Para qué se usa este examen de la fosfatasa? Por ejemplo, enfermedades del hígado o del hueso, valga la redundancia, verificar, por ejemplo, que ciertos fármacos estén funcionando bien, cuando hay una sospecha, por ejemplo, de una obstrucción biliar, por un cálculo, cuando hay una enfermedad ósea, puede ser un osteosarcoma, puede ser una leucemia, puede ser un síndrome de Paget, ¿vale? Que el síndrome de Paget, para quien no lo sepa, tiene esta pinta, es una enfermedad que afecta a la arquitectura de los miembros inferiores, provocando que los fémures y las tibias, lo que es la formación de esos miembros inferiores, no se dé recta, no se dé simétrica, sino que se dé en forma de sables, ¿no? Como con esas rodillas arqueadas, esos huesos arqueados, que tienen forma como de paréntesis. ¿Veis? Tiene una forma... ¿No sale aquí una fotito de esto? Bueno, yo lo busco por acá. Síndrome de Paget. Equilicua. ¿Veis? La forma que tiene. ¿Ves? Síndrome de Paget. Una malformación en la que los huesos, ¿veis esta radiografía aquí? Se curvan. Porque está afectada la formación del hueso, ¿no? Lo que es la síntesis de esos huesos. Y los fémures y las tibias acaban tomando forma como de sable. De sable. Aquí. Paget disease. Esta de aquí. Afecta sobre todo a las tibias y los perones. ¿A dónde iba yo? Todo lo que afecte al hígado y todo lo que afecte al hueso va a saltar a la liebre con la fosfatasa alcalina. O la isoenzima específica de cada uno de ellos. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque en casos, por ejemplo, ya no solamente de afectaciones de neoplasia o tal, yo creo que si me pongo un poquito más chiquitito, así, no molesto. Ante afectaciones hepáticas, ya no tienen que ser solamente neoplásicas, sino puede ser, por ejemplo, una infección de la hepatitis, del virus de la hepatitis, que provoca una inflamación, una afectación al hígado y acaban apareciendo ciertos marcadores porque hay una explosión, una rotura, una muerte de esas células del hígado. Y ahí aparecen aminotransferasas, ahí aparece fosfatasa alcalina, ahí aparece un montón de mierdas. Entonces, hablo, por ejemplo, también de una afectación hepática por alcoholismo. Sabéis que el alcohol es muy lesivo del hígado. Afecta muchísimo, especialmente desde la primera toma. Cuando hay un proceso de daño desconsiderado, muy desconsiderado contra el hígado, este reacciona de una manera muy obvia. Intenta autorregenerarse, porque el hígado tiene una capacidad de regeneración bastante mínima en comparación con otros órganos, pero sí que es cierto que resuelve muy mal sus problemas, y todo lo que se le ocurre es poner cicatrices, generar tejido cicatrizal, y esto lo que hace es aislar a los diferentes lobulillos, diferentes zonas al hígado, y esto afecta a nivel sistémico al órgano y cómo resuelve sus mierdas. Entonces, ante una afectación de este calibre del hígado, una de las vías que se ve afectada es la de detoxificación o eliminación del grupo hemo, ¿vale? Cuando un glóbulo rojo llega al ocaso de su vida, en torno a los 120 días después de su nacimiento, hay que desmontarlo, ¿vale? El glóbulo rojo es un saco bicóncavo, sin núcleo, lleno de hemoglobina, y que se ha pegado 120 días, 4 meses,
repartiendo oxígeno por todo el cuerpo. Imagínate la de mierda que puede tener dentro, de especies reactivas de oxígeno, puede tener un montón de cosas. Y dentro está cargado de hierro, pero una cantidad de hierro brutal. Y ese hierro no puede salir a la sangre, así como si tan de rositas, y hay que llevarlo con mucho cuidado. Porque al ser un metal va a reaccionar con todo lo que se encuentra, principalmente con el oxígeno. ¿Qué ocurre? Pues esta hemoglobina va a ser desmontada o transformada en bilirrubina. ¿Os acordáis de Juan Luis Guerra? Que cantaba "Me sube la bilirrubina". Pues Juan Luis Guerra no tenía muy bien el hígado. Esa bilirrubina, primeramente no conjugada, pasa a ser conjugada en el hígado. Se conjuga a través de la afiliación con otras moléculas que se van eliminando en el hígado, ¿vale? Para generar urobilinoides. Esos urobilinoides se van a verter al intestino y se van a perder muchos de ellos a través de las heces. Algunos a través de la orina, que por eso también la orina tiene cierta coloración, tiene muchos componentes y parte de la coloración se la da esos urobilinoides. Y también algunos de esos urobilinoides se van a liberar por las heces, que por eso las heces tienen ese color. A ver, tampoco quiero meterme yo en movidas muy escatológicas, ya sabéis que a mí no me gustan, pero que sepáis que la coloración de la heces en parte es por toda la hemoglobina que estamos eliminando. Parte, ya sabéis que dentro del intestino hay reabsorción de elementos, pues parte de esos urobilinoides van a ser reabsorbidos y van a seguir utilizándose para la conjugación hepática, para ese círculo vicioso que permite la eliminación correcta de esos grupos hemo. Entonces, cuando el hígado está afectado, cuando al hígado le afecta, ¿qué digo yo? Una neoplasia, un trauma, una infección por el virus de la hepatitis, le afecta el alcoholismo, ¿vale? Dice Liam, ¿tiene que ver también con la transferrina? Claro, la transferrina ayuda a que el hierro se transporte de manera eficiente, como su propia nombre indica, transferrina. Pero transferrina interviene más en la síntesis del grupo hemo, Liam. Interviene más desde la absorción de ese hierro a través de la dieta y su transporte a aquellos centros hematopoyéticos, a los sitios donde se crean nuevos glóbulos rojos. Tiene que ver con eso. Y también la transferrina pues, va a ayudar a esa detoxificación del hierro y a movilizarlo con mucho cuidadito para que no se acumule en los tejidos. Como la hemosiderina, otros transportadores que hay. No nos vamos a meter mucho en esos aspectos. ¿Qué ocurre cuando esta vía de la detoxificación de los grupos hemo a través de la bilirrubina se ve jodida? Se ve que esa circulación enterohepática es desde el intestino al hígado y viceversa. Cuando se ve jodido este proceso, metabolitos intermedios como la bilirrubina se van acumulando y se liberan a la sangre. Y esa sangre va a llevar esa bilirrubina a través de la microcirculación a ciertos tejidos estratégicos del órgano, o sea, del órgano del cuerpo, como pueden ser las palmas de las manos, puede ser la cara, puede ser el estrato córneo, ¿vale? del ojo, y llegamos al punto de ictericia. Uno de los signos principales de daño hepático es la ictericia, ya lo sabéis, ese amarillamiento tan característico de la córnea del ojo, de las palmas de las manos. Mira, el otro día, por ejemplo, estaba viendo en TikTok me salió un entrenamiento del chaval del Joan Prader. Joan Prader, no sé si sabéis quién es. Joan Pradels, ¿vale? Este chico de aquí, que está como súper de moda ahora en el mundo del culturismo. Este chico, que también fue a la resistencia y tal. Y estaban viendo un entrenamiento suyo, un entrenamiento brutal de este muchacho, ¿vale? Obviamente lleva chasca, las cosas como son, ¿para qué nos vamos a negar? O sea, seamos realistas. Entonces, frente a, o sea, con todo lo que se veía principalmente en ese, pongo la presentación de nuevo. Ups, me he colado. ¿Lo he quitado sin darme cuenta? ¿Dónde estaba yo? Lo he puesto, estaba en esta diapo de aquí. Vale.
Lo que se veía en el entrenamiento de este chico era que lo característico era que las palmas de las manos las tenía amarillas. Aparte, primero por la tensión y la fuerza y tal, pero se les vería un amarillamiento brutal en las palmas de las manos. Y eso me llamó mucho la atención, porque digo, ¿cómo no tendrá el hígado este muchacho? Ya sabéis que en el mundo del culturismo es relativamente sencillo, ¿vale? La fórmula es relativamente sencilla. Entre 3 y 5 gramos de anabolizantes diarios, ¿m? Toda la hormona del crecimiento que puedas comprar, que te puede permitir el dinero, tener mucha constancia en el entrenamiento diario, 6 días a la semana, y una dieta hiperproteica, con unos buenos periodos de recuperación, con un buen aporte de carbohidratos y tal. Si tú sigues eso, te pones como el vinagre de cooperativa, te pone. Pero claro, dentro de tu determinación va el ser consciente de que esa rutina farmacológica va a hacer que tu hígado sufra y va a llevar a una ictericia provocada de manera secundaria por una mala detoxificación de esos fármacos que estás tomando en exceso. ¿Mm? Y este chico, si tenéis en la ocasión, ir a buscarlo en TikTok o donde sea, buscar el entrenamiento del chaval y veréis cómo, o sea, está hecho putísima mierda. O sea, lo veréis como es una bestia, es un armario empotrado, ¿eh? Pero las palmas de las manos tiene amarilla por esa ictericia, ese daño. Veremos cómo tendría las aminotransferasas, cómo tendría LDH5 en sangre. Habría que ver un análisis de sangre. Y aparte, escucharlo respirar. Porque tiene todas las vías, obviamente, por la masa muscular que tiene, prácticamente le atora las vías respiratorias. Y está escuchando, es como escuchar respirar a un buey. Respira que este chiquillo le va a pasar algo. No deja de ser curioso. Inquietante, ¿no, Carmen? ¿Qué más cositas? Pasemos a otro órgano. Entonces ya vamos terminando el tema. Que llevamos ya casi... ahorita empezamos a las... yo diría que llevamos 1 hora y cuarto, más o menos. 1 horita y cuarto, no sé. Pero bueno, va bien. Vámonos al hígado. Al hígado. Perdón, al páncreas. Vámonos al páncreas. ¿Qué marcadores específicos hay de ese daño pancreático? Uno de ellos es la alfa-amilasa. Alfa-amilasa, lipasa, trisinógeno, ¿vale? Que son enzimas digestivas, enzimas de restricción, enzimas que hablamos de una enzima de restricción, una enzima que es capaz de cortar a otra proteína, a un carbohidrato, a un lípido, a quien sea, ¿vale? Son capaces de cortar. Son como tijeritas microscópicas. La alfa-amilasa para cortar esos enlaces alfa-1,4. Las lipasas, que son específicas también, son todas muy específicas de la pancreatitis aguda. Las lipasas que son para lípidos, el trisinógeno, que favorece su paso a tripsina y después está relacionado con la vía de coagulación. Y está relacionado con la respuesta de la vía inflamatoria vía los linfocitos de helper 1. Entonces, o sea, si os fijáis, la mayor parte de las enzimas pancreáticas son de tipo digestivo. Y este es el problema. Ante un proceso de pancreatitis aguda, ya sea por una infección, ya sea idiopático, ya sea por una neoplasia, ya sea por un cáncer de páncreas, el problema es que si se liberan estas enzimas a la sangre, estas enzimas digestivas van a empezar a digerir precisamente a todo aquello que se encuentren. Si yo libero una elastasa, que se sintetiza también en el páncreas, y la elastasa lo que hace es comerse la elastina, que es una proteína que da elasticidad y da integridad al endotelio, o sea, a los vasos sanguíneos de los capilares, se va a comer prácticamente, esa proteína que mantiene cohesionado el endotelio. Va a provocar rotura de vasos sanguíneos, va a provocar liberación de líquido de la sangre al tejido y va a provocar un edema, puede provocar necrosis por isquemia en el tejido diana, puede provocar muchas mierdas que ya nos podemos imaginar por qué resuelven tan mal los cánceres de páncreas, ¿verdad? Como le pasó a Steve Jobs, que se lo quiso curar con zumitos de verdura y de hierba y le sentó regulinchi. Ahí está, en el patio de los calladitos. Entonces,
ahí es donde viene. Lo que os quería comentar, os he traído aquí este artículo, ¿vale? Este artículo que nos habla de manera muy específica, de la importancia de esto, o sea, la jodienda real del cáncer de páncreas. ¿Dónde lo tenía yo? Tenía yo aquí marcado. Tenía yo marcado en algún sitio, espérate. En la fisiopatología, aquí, ¿vale? O sea, el artículo nos voy a hacer una review sobre pancreatitis aguda de esta chica, Alessandra Consuelo, que lo podéis buscar, muy interesante, ¿no? Pero habla de muchísimos aspectos, profundiza muchísimo los aspectos de la pancreatitis aguda, cuanto a epidemiología, etiología, bla, bla, bla. Pero yo me quiero centrar en la parte de la fisiopatología, amén de algunas manifestaciones clínicas que nos pueden interesar. Pero lo que yo digo es que aquí viene la tripsina y la quimiotripsina, que son enzimas que cortan, enzimas de corte, pueden provocar edema. Vale, voy a poner un poquito más grande porque no vais a ver una puta mierda. Aquí. Provocan edema. O sea, el hinchazón del tejido porque se libera tejido, se libera líquido de esos vasos sanguíneos que se han visto comprometidos, su integridad, y se han roto, y el tejido pues se acumula. O sea, el líquido se acumula en el tejido. Joder, esto ya que me lío. Al no llegar la sangre al tejido, necrosis. No me llega oxígeno, no me llega nutriente, el tejido se muere. Hemorragia por rotura de vasos sanguíneos. La elastasa destruye la pared de los vasos sanguíneos, provocando esas hemorragias. Bradicinia y la calicreína, permeabilidad vascular y edema, en fin, una serie de movidas, que, por ejemplo, mira, por ejemplo, la fosfolipasa. Acaba rompiendo los fosfolípidos de la membrana del pulmón, provocando daño pulmonar. O sea, una neoplasia en el páncreas es muy dañina, pero para el resto del cuerpo, porque prácticamente esas enzimas empiezan a comerse a tu propio cuerpo, empiezan a digerirlo. Efectivamente, Pavarotti, también cáncer de páncreas, efectivamente, otro buen ejemplo. Pero Pavarotti sí lo trataron en su momento, ese no hizo tontería, que a mí me conste. Bueno, y ya terminando más o menos el tema, uno de los órganos que nos pueden chivar también, aparte, no solamente por la sangre, sino también de la orina, a través de los fluidos, la orina es el espejo del alma, ¿vale? Hablando mal y pronto, la orina es el espejo del alma. Nos permite saber si esta lesión, si esta problemática también ha afectado al hígado al riñón, perdón. Si hay una afectación al glomérulo, a la filtración glomerular, vamos a ver cómo esas enzimas que están presentes en el plasma se van a filtrar a través del... O sea, no se van a filtrar, sino que van a pasar de largo y se van a perder a través del glomérulo y van a aparecer en la orina. Y es lo que llamamos enzimuria. Que la aparición de esas enzimas en la orina. Y ya no es que esos niveles estén elevados en plasma por la razón que sea, sino también que se ha afectado al riñón y también está jodida la filtración glomerular, ¿no? La tasa el aclaramiento renal y la filtración glomerular también está afectada. ¿Qué es indicativo? ¿Cuándo ocurre esto? Destrucción celular renal entre una infección, una infección que pueda subir por uretra y acaba llegando al riñón. Puede ser por rechazo de un trasplante renal, o puede ser por incluso marcadores de evolución de una enfermedad renal, ¿vale? que sea secundario a, que el problema principal venga del riñón y digamos que esas enzimas que sean a lo mejor plasmáticas, que deberían estar en el plasma, pues sí, se pierden a través del riñón. ¿Cómo podemos llegar a estas afectaciones renales? O sea, nefropatías pueden ser de origen tóxico, por una mala detoxificación de fármacos, de algunas drogas, por el alcohol, o puede ser por una propia lesión. Una lesión puede ser de origen genético, puede ser de origen primario, origen secundario. Son alteraciones clínicas donde hay básicamente lo que hay una disfunción de la tubular específica, con o sea, si se jode de manera tanto parcial como total, ¿no? La filtración glomerular. Y bueno, y los resultantes, pues, lo que resulta, pues, puede ser, pues, aparición de
de marcadores enzimáticos propios del riñón, o incluso, si va en consonancia a otra afectación en otro hígado distante, pueden aparecer esos marcadores en la orina, porque estén afectados los dos órganos. Pues bien, hecho esto, ¿vale? Hemos terminado el tema. Voy a pasar al primer plano. Muy buenas, ¿cómo estamos? Podemos hacer una ronda a lo mejor de preguntitas. De preguntitas que nos vayan que nos hayan surgido, o a ver, que esto me lo podéis ido preguntando, podéis preguntarme incluso sobre la marcha, ¿no? Que esto es una sesión bidireccional bastante ¿verdad? Distendida, ¿no? Que esto tampoco os vayáis a rayar, me podéis preguntar sobre la marcha. Y con musiquita de fondo, ¿verdad, Rosa Z? Me alegro, Pili Cabello, me alegro. Muchas gracias, Enstoy. Entonces, dicho esto, no sé si tenéis dudas, el tema de los casos clínicos, podemos hacer un mini break, ver algunos un resumencito de los casos clínicos que había traído. Porque había visto algún par de ellos que centraba especialmente en los marcadores enzimáticos que habíamos visto. Algunos casos muy chulos, bastante, a mí me parecieron bonitos, entre comillas, entendedme, bonitos. Veréis, yo creo que esto puedo cerrar la diapo de aquí. Esto lo puedo cerrar. De hecho, creo que aquí lo tengo. Veréis. A ver. Voy a enseñaros una cosita antes de que... vamos... Básicamente porque los tengáis, porque estos enlaces de todas formas os lo puedo pasar, o los chicos de la UAX lo tenéis en el campus virtual. Este enlace que lo tenéis ahí en el campus, ¿vale? Quien lo quiera lo puedo poner por aquí directamente en el chat para que lo tengáis. Ahí lo lleváis, ¿vale? Son marcadores biológicos de necrosis miocárdica, este artículo que mola un montón. Ay, coño, aquí que lo quiero poner en grande para que lo veáis. Es más de lo que he dicho. O sea, digamos, compila todo lo que yo ya os he comentado. Estos marcadores, nos dice la liberación digamos que te habla a nivel fisiológico cómo transcurre de manera cronológica toda la lesión necrótica del posinfarto cardíaco, ¿vale? La liberación de moléculas en el infarto. A ver, me pregunta Rosetta, genial que dedique a los domingos para dar clases. Bueno, claro, me alegro que lo apreciéis. Pilica dice, una pregunta, ¿habrá posibilidad de que subas el vídeo o algo explicándolo o lo dejarás subido? A ver, en el Twitch el streaming se queda durante un tiempo, ¿eh? Mi idea es descargarlo y coger el trocito este de la clase y subirlo a YouTube, ¿vale? Para crear un repositorio de estas clases y que después podáis consumirlo cada vez que queráis. Los casos clínicos están colgados ya en el campus. Irene, no sé si eres de la... Si eres, menos que seas de la... Si hablas de campus. Sí, están en el campus. Tú te metes en la carpeta del tema 11, que es enzimología, y están ahí. Están ahí los enlaces. De hecho, de este artículo también lo tienes ahí. Entonces, aquí te va explicando un poquito toda esa cronología de los marcadores. Y os recomiendo que le echéis un vistacito porque está súper bien. Habla de la CK, habla de la LDH, habla de muchísimos marcadores que ya os he comentado. Para quien quiera profundizar. Por esto aquí, un momentito que me están preguntando cosillas. Dice, yo tengo una duda de los casos clínicos. ¿Hay que hacer algún trabajo si faltamos a dos de los laboratorios? Sí, la asistencia es 100% obligatoria. Si no asiste, ¿vale? Te permito a lo mejor una falta, pero dos no. Puedo entender porque shit happens, ¿vale? Pero hay que estar en las sesiones de casos clínicos porque si no, ¿para qué las monto? ¿Vale? Con dispensa, si vas al 100% de las clases, lo pone bien explicado en el campus, lo puse. Si vas al 100% de los laboratorios, no tienes que realizar el trabajo, pero que te pase en lista, que esté registrada la asistencia. Si yo al final del cuatrimestre me descargo el listado de asistencia y veo que no se turno porque ¿vale? Ha venido al 100% de los laboratorios, pues yo ya sé que tú has venido. Entonces te pongo la nota del 100% por la asistencia. Es más. Pues es más, si tú has venido a todas, me saldrá a mí el 100% de la asistencia.
¿Que me sale un 50%? Pues yo ya me iría a la tarea y diría, ¿Emma ha entregado el trabajo? Sí, pues se lo corrijo y le pondré la nota correspondiente. Y te lo corregiré en consecuencia. ¿Que no me las has entregado tampoco? Pues tendrás un 0 en la parte de evaluación continua que corresponde a los laboratorios. Se nota realmente la vocación, Álvaro. Gracias, de verdad. Pues muchas gracias, Lía, muchas gracias. Entonces, Emma, si vas a venir a todos los laboratorios de Mil Amores, ¿vale? Tú al profesor que te dé, pues tú que te pase lista, ¿vale? Y a mí, al final del cuatrimestre, pues me saldrá que tú has venido al 100% de las sesiones. Entonces no tendrás que preocuparte absolutamente de nada, porque en esa parte de evaluación continua tendrás un 10. ¿Mm? Ahora, si no vienes, pues tendrás que hacer... Es la única manera que encontraba yo de poder evaluar el que hayáis aprendido a hacer los casos clínicos. Y es a través del trabajo, ¿vale? Genial. Cositas interesantes que os había traído. ¿Os acordáis que os había comentado? Voy a ponerme acá, ¿vale? Este caso clínico es súper bonito. Bueno, súper bonito o bueno, esclarecedor. ¿Os acordáis que os dije cuando hablamos de la fosfatasa alcalina que aumenta no solo en procesos... Voy a poner un poquito más grande. En procesos neoplásicos, en procesos de traumatismo óseo, porque se rompa un hueso, mientras está soldando un hueso, aumenta la fosfatasa alcalina en sangre, el isotipo óseo, o cuando hay un daño hepático. También aumenta durante la pubertad, ¿vale? Y este caso clínico, este artículo, a propósito de 2 casos clínicos de hiperfosfatasemia, es decir, aumento de hiperfosfatasa, o sea, aumento de fosfatasa, perdón, en la sangre, ¿vale? Emia, en la sangre. Transitoria en la infancia. Es decir, nos plantea 2 casos clínicos casi idénticos, uno de ellos de una niña de 7 años y medio más o menos, prepuberal, a la que se le practicaba una analítica de rutina porque se pues consulta con un cuadro de dolor abdominal inespecífico. Y le mide la fosfatasa en sangre y la tiene por las nubes, 1650 unidades por litro. Me saltan todas las alarmas, empiezan a tirar de antecedentes familiares, empiezan a hacer un análisis aparte, miden, ¿qué te digo yo? Miden, ¿dónde lo ponía por aquí? Lo ponía... Mide pruebas laboratorio, no hay hallazgos patológicos en órganos aparte, se le mira metabolismo calcio-fósforo, PTH normal, la paratormona, para ver si es que viene de la paratiroides, que ya sabéis que junto con la paratiroides ayuda a la remodelación del hueso. Si hay una neoplasia paratiroidea, va también a saltar a liebre de manera secundaria porque afecta a la remodelación del hueso y salta el marcador de fosfatasa. Normopeso, norma talla, no hay ninguna movida, no le pasa absolutamente nada, pero la fosfatasa por las nubes. Y empiezan a hacerle mediciones seriadas y ves el caso 1, que esta paciente, que resuelve a los 6-8 meses más o menos. El otro caso, escolar masculino, 10 añitos, 56 kilos, percentil 97 de peso, por las nubes y 1,44. Este nene, 1,44 y 56 kilos con 10 añitos. Regulinchi. 27 de índice de masa corporal con acanthosis nigricans. Quien no lo sepa, la acanthosis nigricans es un signo cutáneo, dermatológico, que se muestra especialmente en la parte de atrás del cuello, en el morrillo, que decían en mi pueblo, en el morrillo, con un oscurecimiento cutáneo. Mira, acanthosis nigricans, que uno podría pensar que es roña, pero no, es oscurecimiento de la propia epidermis. Esta acantosis surge por afectación, porque se ve truncada o afectada alguna de las rutas del eje sexual, ¿vale? Del eje de hormonas sexuales. Hay una afectación a nivel endocrinológico que viene por parte del tejido adiposo, que el tejido adiposo es endocrino, y hay un impairing, ¿vale? Una descompensación en el eje de la síntesis de las hormonas sexuales. Entonces hay ciertos metabolitos intermedios que se van acumulando en la piel y provocan esa acanthosis nigricans. Un oscurecimiento, engrosamiento y una textura terciopelada, me dice aquí. Yo no pienso tocarlo eso. En los pliegues y arrugas del cuerpo. Especialmente eso. Se ve mucho en el cuello
y las axilas, sobre todo en pliegues, ¿no? En ingle, en cuello y en axilas. Total, ¿a dónde iba yo? Acá, vale. Pues el nene presenta un estadio puberal Tanner 2, que el Tanner es una escala que lo que mide es la maduración sexual, de los caracteres sexuales secundarios en los genitales. Un Tanner 2 que no le corresponde a una edad de 10 años. No voy a poner la escala Tanner porque obviamente mide la evolución del órgano sexual masculino y no voy a poner fotos de eso aquí en Twitch para que me baneen, ¿vale? El primer día, ¡pum!, baneado por explicar lo que es el estadio puberal Tanner. Os lo buscáis vosotros. Le hacen la bioquímica y aparece la fosfatasa alcalina por las nubes, ¿vale? Aparte del sobrepeso, transaminasa, bla, bla, bla. ¿Qué hacen? Pues del mismo modo que a la nena le van haciendo mediciones temporales, cada 2 meses, cada 3, cada tal, y le van viendo y ven como, igual que a ella, resuelve de manera espontánea, sin necesidad de tratamiento. ¿Qué causa tiene esto? Pues básicamente es una hiperfosfatasemia espontánea, fruto de la pubertad. Es decir, hay un crecimiento de los huesos, se están remodelando los huesos, los huesos largos están creciendo y esa remodelación ósea hace que, obviamente, esas enzimas que se están expresando a lo loco, como la fosfatasa ácida, salgan a la sangre y marquen que marquen mucho más alto fuera del normo-rango, ¿vale? Eso sería un caso fisiológico, ¿eh? Otro por acá, ¿vale? Otro de los casos muy interesantes que va ligado al último que os quiero enseñar. Esto, espérate a ver que cargue. Quiero que cargue bien. Acá, vale. Uno de, este aquí, el de hiperfosfatasemia familiar. Que es reporte de un caso. Esto es un paciente, lo pongo para acá, paciente, 61 años, que consulta por dolor lumbociático, o sea, el dolor del lumbago irradiado al miembro inferior izquierdo, a la pierna izquierda, con antecedentes de urolitiasis, o sea, cálculos renales, y herniorrafia, ¿vale? La herniorrafia, para quien no lo sepa, es esto de aquí. Herniorrafia, ¿vale? Una hernia inguinal, ¿vale? O sea, una intervención quirúrgica y menos mal que no me han puesto fotos. Es la reparación de una hernia inguinal. Entonces, este señor consulta por ese dolor de ciática, lo de lumbociática, a una exploración física, cursa normal, hemograma y bioquímica normales, salvo fosfatasa alcalina por las nubes. O sea, no tanto como los nenes de antes, que estaban en 1600, 1200, pero este hombre en su bioquímica aparece 690 cuando el rango normal es entre 40 y 129, o sea que algo salta ahí, ¿no? Miran radiografía, ¿vale? Le hacen una radiografía y ven una espondiloartrosis, perdón, aquí, coñi, bueno, lo que tú quieras, aquí, espondiloartrosis, que es la aparición de una textura como de esponja en los discos intervertebrales. La gammagrafía, ¿vale? Ve una distribución normal del radioisotipo, ok, no hay igual, no hay una afectación tal. Y la resonancia nos dice que hay la espondiloartrosis, ¿vale? Está entre la L4 y la L5, ¿vale? Las vértebras L4 y L5 tienen alguna afectación en sus formas que lo que hacen es pisar o pinzar el disco intervertebral, que lo aprieta, aumenta su tensión y ese roce provoca la espondiloartrosis. Un año más tarde persisten esos niveles de fosfatasa alcalina. Miden a los hijos, tiene un hijo de 32 que presenta el mismo nivel, asintomático. El nivel es muy alto, pero asintomático. Un poquito más discreto, 171. Y se encontró con un 50% de la fracción intestinal y otra parte entre el hepático y el óseo. Se quedan ahí y dicen que bueno, que puede ser perfectamente una hiperfosfatasemia familiar asintomática y que bueno, a tu casa, resuelve de manera natural. Este caso clínico me gusta explicarlo, y me gusta explicarlo en clase, unido a este de aquí. Porque el anterior
se puede entender muy bien con este, porque el anterior se queda a medias, se queda a mitad. Simplemente dicen que ya resolverá, es una hiperfosfatasemia familiar, asintomática, se puede quedar ahí. Pero fijaos en este paciente, a ver si os suena. Varón, 79 años, que acude a consulta, y por un poquito más grande, aquí, acude a consulta por lumbalgia izquierda irradiada a miembro inferior izquierdo. Exactamente igual que el anterior. Hasta el hueco poplíteo. Sin alteración neurológica. No refiere a traumatismo, ni esfuerzo físico, ni esfuerzo físico ni nada. Pero eso sí, hipertensión, hipercolesterolemia, diabetes tipo 2, EPOC, e hipotiroidismo subclínico. O sea, viene cargadito de movida, de regalo. Se le pide una radiografía de la columna y se ve que un aumento de densidad en la L4 y en la L5. Es que es exactamente lo mismo en la L4 y en la L5 con una espondilosis lumbar. Exactamente lo mismo. La fosfatasa alcalina en 706, el otro tiene en 690 y algo. Es idéntico, exactamente idéntico. Transaminasas normales, las gamma-glutamil y lactato elevadas. Que dice, la LDH miran la total, pero dicen que no sé si miran la específica. La LDH me parece que no miraban la LDH específica. Me parece a mí que no. No la mira, no mira la específica, se queda ahí. Y ahora cogen, mira que el calcio está normal. Y el proteinograma, ¿qué mira el proteinograma? Mira un proteinograma total, inespecífico. Entonces el proteinograma tiene forma, o sea, ahí podemos ver las diferentes fracciones de proteínas que están en el plasma, separadas por tamaños. Y dice que las inmunoglobulinas están elevadas, hacen la específica de inmunos y ven que es una policlonal, es decir, que hay un montón de anticuerpos inespecíficos, policlonales, que están liberados a la sangre, de manera casi locos. Dice, espérate, hasta un momento, porque el paciente lo reinterrogan y refiere dolor nocturno, mal control analgésico, con medicación oral y nicturia, o sea que pérdida de orina por la noche. Se pide antígeno prostático específico, se pide el PSA y salta la liebre. El prostático súper elevado, ¿vale? Se ve que está elevado. Y al pedir el fraccionamiento de la fosfatasa alcalina, ven que la fracción ósea es la que está elevada, que no es la hepática, es la ósea. PSA elevado, afectación ósea y elevación de fosfatasa. ¿Cómo ha cursado esto? ¿De dónde viene? Si nosotros estamos en la desembocadura de un río. Y la desembocadura de un río nos llega una referencia de ciertos dolores y una fosfatasa alcalina elevada. Supuestamente viene del hueso. Pero si nosotros vamos aguas arriba, ¿qué encontramos? Encontramos que el origen es la próstata. Una neoplasia en la próstata. Esa neoplasia en la próstata ha resultado con una migración de ciertas células, con una metástasis a la L4, L5, que ha provocado el osteosarcoma, el aumento de la densidad ósea en ciertas zonas, ha pinzado el disco intervertebral provocando la espondilosis, y ese aumento de la densidad ósea se ve en la fosfatasa alcalina. Entonces es un paciente que se ha plantado, ha consultado en consulta de rutina con un dolor de lumbago, pero resulta que lo que tenía era un cáncer de próstata. Y ahora yo os pregunto, en el paciente A, el anterior, el de la que se resultó con la hiperfosfatasemia familiar, que ha cursado exactamente igual, ¿qué hubieseis hecho? ¿Lo hubieseis mandado a casa con diagnóstico de una familiar? ¿O hubieseis mirado a lo mejor un PSA? ¿Hubieseis mirado una del LDH? ¿Hubieseis mirado otras cositas? ¿Una fracción de las inmunoglobulinas? Es para pensarlo. A veces los diagnósticos no... Voy a pasarme aquí a veces los diagnósticos no pueden ser tan a la ligera, o a veces lo que puede parecer una cosa sin más, ¿vale? Una cosa que pueda resolver de manera espontánea o que pueda resolverse
casi sin tratamiento ninguno, a veces esconden muchas patologías detrás que a lo mejor no tienen nada que ver con el marcador inicial. Eh, bueno, dicho esto, pues hemos visto nuestro buen temita de enzimología, nuestros tres casos clínicos, ¿vale? Guays. Y nada, si no hay duda, podemos dar por concluido la clase.